Hola, buenos días. Bueno, voy a saludar, primero que nada, saludar a todos los asistentes y agradecer a Enela por la invitación. Esta es la tercera o cuarta vez que vengo y siempre es muy interesante venir. Siempre hay discusiones novedosas y una de las cosas que también hace atractiva la discusión es que se junta gente diversa, distinta y además que yo creo que uno de los desafíos de Chile, aparte del crecimiento, de la productividad, de disminuir la desigualdad, es descentralizarlo, darle más poder y más voz a las regiones. Y en ese sentido, iniciativas como esta van por el camino correcto. Bueno, ya saben que tienen 18 minutos. Que el semáforo indica el tiempo que les queda y comienza el primer expositor, Joseph Ramos. Hola. Joseph Ramos es ingeniero y doctor en economía de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Es norteamericano de nacimiento, criado en Nueva York y chileno por gracia. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y es presidente de la Comisión Asesora Presidencial de Productividad. Es también director de fundaciones, editoriales y organizaciones, en su mayoría dedicadas a la promoción y el fomento de la educación. Tiene amplia experiencia como profesor y académico y ha liderado equipos y programas de investigación económica en temas de reestructuración, modernización productiva, fomento empresarial, desarrollo económico en diferentes instituciones como CEPAL, ministerios, CIEPLAN, Flaxo, etc. Cuenta con numerosas publicaciones sobre temas laborales, desarrollo económico, equidad y productividad. Muchas gracias. Muy buenos días. Un momento. Tiene que ir para atrás. Eso. Y aquí no. Muy buenos días. Agradezco mucho esta invitación a exponer un poco cómo la Comisión Nacional de Productividad ve el desafío, y no solo el desafío, sino la oportunidad que se nos ofrece a Chile con la productividad. Productividad es hacer más y mejor con lo mismo. ¿Cómo se mide? La medición más utilizada es el producto por trabajador. Es un indicador fácil, pero imperfecto. Lo quiero ilustrar. Imagínense que estamos cavando hoyos. Aquí en mi mano derecha lo están haciendo con una pala. Ahí a la mano izquierda lo están haciendo con el equipo más actual, una retroexcavadora, ¿no? ¿Quién va a cavar más? Evidentemente los de la retroexcavadora, pero no porque ellos son más productivos, más eficientes, sino porque el equipo que tienen. De ahí entonces que los economistas consideran que la mejor manera de medir la productividad no es producto por trabajador, sino producto por un compuesto de trabajo y equipo, incluso y obviamente calidad de ese trabajo. En tercer lugar, en particular en el caso de Chile, la productividad nuestra está afectada mucho por los usos de los recursos naturales y más concretamente por la ley minera. Que se haya deteriorado la ley minera en los últimos años no es signo de nuestra improductividad, sino que Dios no fuese tan gracioso como uno hubiera querido. Lo que observamos aquí con estos índices de productividad, si ustedes ven, esto muestra el crecimiento desde 1985 hasta la actualidad. La línea azul es el PIB per cápita. Ustedes ven que creció muy fuertemente hasta fines de la década de los 90. Ha crecido bien, pero bastante menos desde el 2000 en adelante.
La línea roja que ven es el aumento, cuánto contribuyó la productividad a eso. La productividad contribuyó 2,3 de los 5,5 puntos, o sea, el 40%. Desafortunadamente, desde el año 2000, la productividad ha estado casi plana. Incluso si uno deja fuera la minería, por las razones que di, la productividad crece bastante por debajo de lo que fue los años de gloria de mediados de los 80 hasta fin de los 90. O sea, estaba, incluso sin la minería, creciendo a menos del 1% anual. ¿Cómo cerrar la brecha de productividad? Ustedes han escuchado, el gobierno anunció 22 medidas, nosotros en la comisión 21 medidas, la CPC 109 medidas. Lo bueno es que hay mucho para hacer, pero lo obvio es que habiendo tantas medidas es evidente que no hay balas de plata. Requiere levantar múltiples frenos a la productividad. El freno micro, lo que sucede en las empresas, lo que depende exactamente de la organización del empresario. Los frenos a nivel de la industria, fallas de insuficiente competencia, fallas de mercado, energía costosa, débil infraestructura. Hay los frenos macroeconómicos, actualmente, como la actualidad. La actualidad no es que las empresas no sean capaces de producir más, sino que por diversos motivos las ventas no dan en el ancho. Y ese es otro freno. Hay frenos también estratégicos. El caso más evidente, el de capital humano, donde el 93% de nuestros jóvenes que asisten a escuelas municipales o subvencionadas tienen su talento muy desaprovechado, sus vidas truncadas debido a una educación mediocre. En otro plano, hay el tema de los recursos naturales y nuestra dependencia de ella. Hay cómo ampliar la relativamente estrecha base exportadora que tenemos. Eso es otro freno estratégico. Hay frenos institucionales. Por ejemplo, en Australia, que visitamos hace poco, tomaba 3 años para aprobar o rechazar grandes proyectos. Y estaban muy insatisfechos con eso. Y estaban haciendo todo un estudio de la Comisión de Productividad sobre ese tema. Bueno, en Chile toma 6 años, el doble. Y estoy seguro que Australia no es más manga ancha que los chilenos. Son tanto o más estrictos. Ahí hay mucho por mejorar. Finalmente hay frenos culturales. O sea, este país ha avanzado mucho desde que yo llegué, no porque yo llegué, pero yo he visto mucho progreso, pero todavía pesa más de lo que uno quisiera la cuna y la cuña en lugar del mérito. Las empresas todavía, yo diría, tienen una aceptación bastante llana a el trabajo más o menos hecho en lugar de una cultura de excelencia. Todos estos son frenos, no para que nos flagelemos, sino cada freno implica un campo de acción en que podemos avanzar. Y afortunadamente no se tiene que hacer todo simultáneamente, si se hacen tanto mejor. ¿Cuánto puede crecer la productividad en Chile? Les dije que en los últimos años, desde el 2000, ha crecido en menos del 1% anual. ¿Por qué creo que eso es extremadamente pobre? Porque la productividad de un país en la frontera tecnológica, Estados Unidos, donde el avance en productividad es todo sobre la base de investigación y desarrollo y nuevas innovaciones, la productividad los últimos 10 años, 15 años, ha crecido 1% al año. Por tanto, es evidente que un país de desarrollo tardío como Chile tiene el potencial de crecer más allá de eso, porque puede hacer catch-up. ¿Qué es catch-up? Esta es una de mis láminas más favoritas. No sé si se ve bien allá. Es una lámina que tiene la historia económica de los países grandes y su desarrollo de la revolución industrial. Lo que la lámina indica
el eje vertical, al menos pueden ver que va para arriba, que va para los lados. El eje vertical es PIB per cápita, mientras más arriba mejor. Y el eje horizontal es de 1750 hasta la actualidad. El primer país en desarrollarse en el mundo moderno es Inglaterra. Su desarrollo parte más o menos en 1750, ha aumentado su producto per cápita más de 30 veces. Pero en 260 años eso significa un crecimiento del PIB per cápita de 1,5%. No está mal, pero ese es. Estados Unidos partió un poquito más tarde. Partió del mismo nivel de Inglaterra y llegó al estado final, por consiguiente creció más rápido, 2%. Vinieron los alemanes, los franceses a mediados del siglo XIX, crecieron a 2,5%. Los nórdicos a fines de los años 1890, 3%. Japón, cuando yo estudiaba, era el gran milagro, 4% per cápita. Vinieron los tigres y dejaron eso a un lado, 5,5%. Y el milagro más reciente, en los últimos 30 años, China ha avanzado 8%. El doble del milagro japonés, 4 veces al norteamericano. ¿Y por qué? Simplemente porque han podido no inventar cosas nuevas, sino copiar inteligentemente las mejores prácticas y tecnologías disponibles internacionalmente. O sea que cuando una fábrica nueva se pone en China, no solo hay avance, no solo porque trabajan como chinos, sino que esa fábrica tiene una tecnología del siglo XXI que está reemplazando otra de que tenía tecnología de principio del siglo XX. Nos podemos saltar eso. Y Chile también saltó estas etapas y creo que parte importante del crecimiento de la productividad, cuando lo tuvimos, se debió a esta imitación inteligente de tecnologías externas. Yo dije que no hay balas de plata, pero hay una fórmula de plata, que es esa: imitar inteligentemente las mejores prácticas y tecnologías internacionales. Y esta tiene dos dimensiones: nuevas formas de producir y nuevas actividades. Porque no me canso de decir que la innovación más importante en Chile no es solo la sexy, que es investigación y desarrollo, sino es hacer algo en Chile que antes no se hacía en Chile y que es similar a donde se hace mejor en el mundo. Déjame dar unos ejemplos. Riego por goteo, invento, entiendo, israelí, nada chileno, ha transformado la agricultura de secano en este país. La tarjeta de crédito. Un joven estudiante recién con su doctorado en Harvard vuelve a Chile antes de llegar a ser presidente y se da cuenta que todo el mundo en Boston tiene tarjeta de crédito, nadie lo tenía en Chile, y tiene la sagacidad de darse cuenta que Chile estaba maduro por eso. Sebastián Piñera no inventó la tarjeta de crédito, pero tuvo la sagacidad de traerla y así entiendo que hizo sus primeros 50 millones de dólares, que la parte fácil de ahí en adelante es papilla. Pero la tarjeta de crédito ha transformado el sistema financiero en Chile. Los malls, no era de gusto de Patricio Aylwin, pero creo que cualquiera tiene que reconocer que ha transformado el comercio en este país. Un ejemplo que me gusta mucho: este es un país que ha estado produciendo vinos desde la colonia. Sin embargo, no es hasta fines de los 80 que se empieza a exportar en forma fuerte. Y la razón, entiendo yo, o cuando cambió esto, cuando viene un empresario español, Miguel Torres, y cambia los corchos, usa otro tipo de barrica, y ahí empieza la exportación de vino. O sea, el corcho y la barrica era esencial para mantener el vino en buenas condiciones para esa travesía. Yo le pregunto, ¿y por qué tuvimos que depender de un español? ¿No podríamos nosotros haber visitado España, Francia, Italia, Alemania, para ver cómo ellos se portaban? Bueno, esas son oportunidades que tenemos. Hay nuevas actividades que también se han iniciado en Chile gracias a esta copia. La acuicultura.
a ELISA y todo lo demás, pero la acuicultura convirtió en una nueva industria donde Chile empata con Noruega siendo el mayor exportador de salmones. De nuevo, no un invento nacional, sino la adaptación inteligente o semi-inteligente en este caso de una industria de afuera. Y creo que, para terminar esta parte, creo que la energía solar, pongo interrogante, pero yo estoy convencido que el desierto del Atacama, que hoy día sirve para nada, puede ser la fuente con la energía solar, no solo para Chile, sino ser una industria importante de exportación. Entonces, Chile, en sus mejores épocas, ha hecho esto. Y la ventaja de que estemos a mitad de camino de los países desarrollados en el PIB per cápita es que todavía hay mucho que podemos avanzar copiando inteligentemente, haciendo algo en Chile que no se hace o no se había hecho antes en Chile. Déjame contarle un poco de la Comisión Nacional de Productividad. La comisión, a todo esto se creó pero hace un año atrás, pero pretende ser permanente, no es como la Comisión Bravo, la Comisión Engel, la Comisión Meller en su momento, que hay un mandato y lo hacen. Nosotros parece que somos más lentones, así que nos han dado mucho tiempo, infinidad para esto. Entonces, es una agencia, pretende ser una agencia permanente de productividad en el país. Consiste de 8 consejeros inamovibles, salvo por el PDI, independientes, políticamente diversos, porque se quiere mostrar la autonomía. Nuestra función principal no es hacer estudios, sino hacer recomendaciones basados, sí, en evidencia. Pero si algo observado en estos pocos tiempos que he estado en la comisión es que hay un sinnúmero de estudios e informes sobre casi cualquier tema y creo que nuestra principal función va a ser extraer conclusiones sobre esa base, más que estudios que hagamos nosotros. De todas maneras, tenemos la obligación de estudiar temas mandatados por el gobierno, el primero del cual ha sido para la minería, que está a fin de año, sobre competencias laborales que estamos empezando, y estudios por iniciativa propia. El primero se lo voy a contar enseguida, que se llama La Agenda de las Agendas, que fue el primer informe de 5 que entregaremos este año. Otro será sobre la participación de la mujer, cómo elevarla. Yo he asistido ya a 3, 4 seminarios este año, y yo diría desde que vine a Chile, al menos 20, donde el diagnóstico es claro. Y yo diría que hay un consenso amplio, al menos en un 80%, de qué cosas se tienen que hacer. Entonces, esto va a ser, estamos organizando un seminario en poco tiempo para extraer recomendaciones, donde para hablar tienes que presentar 3 recomendaciones, ¿no? Hay un tema de eficiencia hospitalaria que tomamos. O sea, para mostrar que esto no es la productividad, no solo fierros, sino también hay cosas como los hospitales. Y les digo, me parece que teniendo listas de espera tan altas como las que tenemos, es un crimen social que los hospitales públicos en Chile operen de 8 a 4, en caso general, y de lunes a viernes, teniendo la capacidad de trabajar al menos de 8 a 8, obviamente no el mismo médico, y de lunes a sábado. Es la posibilidad de crear un segundo hospital dentro de él mismo. Déjeme contarle un poco sobre nuestro primer informe, que se denomina la Agenda de las Agendas. ¿Y qué referimos a eso? Este no es el único gobierno, sino todos los gobiernos han estado preocupados de una manera u otra del crecimiento y la productividad. Entonces dijimos, partamos tratando de construir sobre lo hecho. Veamos lo que en el gobierno de Lagos, Jorge Rodríguez y Juan Claro estaban a cargo de lo que se llamaba la Agenda de Crecimiento y un sinnúmero de medidas. Andrés Velasco hizo lo mismo en el gobierno de Bachelet I y Juan Andrés Fontaine tenía su propia agenda en el gobierno de Sebastián Piñera. Examinamos más de 200 medidas propuestas, esta era gente inteligente, así que partamos con eso, y vimos las no implementadas, que alrededor de 100.
Y de esas 100 tratamos de ver cuáles, en nuestra opinión, seguían vigentes y tenían relevancia importante respecto a la productividad. Sacamos 21 recomendaciones en este primer informe, recuerdo uno de muchos, que fueron aprobados en forma unánime, teniendo gente de todos los bandos políticos. Complementan todas las medidas y suman el esfuerzo del gobierno, de la CPC, de la CUT, que anuncia que va a hacer lo mismo, porque este es un trabajo, la productividad, tarea país, no es solo de un grupo. De nuestras 21 medidas, hay 7 que son de carácter estructural, 14 más bien específicas, y algo de más de la mitad requieren ley, y afortunadamente no significan mayor gasto fiscal. Déjenme comentar algunas de ellas. La primera, propusimos que todo nuevo proyecto de ley lleva una estimación de su impacto sobre la productividad. Y tuvimos la satisfacción de escuchar anunciar la presidenta en su discurso del 21 de mayo que va a tener una directiva presidencial para hacer esto, que todo proyecto de ley tenga una estimación del impacto de la productividad y su fundamento. Por cierto, no es que la productividad sea el único criterio, no, pero que estemos conscientes desde el inicio y el desarrollo de la ley cuál puede ser el costo o el impacto que ella pudiera tener. Una segunda propuesta era que cada servicio de gobierno tenga indicadores de productividad basados en resultados, en sus resultados, porque lo que no se mide no se gestiona. Ahora, aparentemente hay indicadores que usan los ministerios, pero en la mayoría son pobres. Por ejemplo, uno escucha muchas veces el CENSE decir, capacitamos el año pasado 1,5 millones de trabajadores. Por cierto, no suelen decir en 40 horas cada uno. Pero lo que uno quiere saber no es cuántos atendiste, sino cuántos aprendices pasaron a ser operarios gracias a esa capacitación. ¿Cuántos operarios a ser maestros? ¿Cuántos maestros a ser capataces? Eso es un indicador basado en resultados. O, en el caso de ahora, entiendo que los centros de desarrollo de negocios que el Ministerio de Economía está iniciando, esa va a ser la forma de medir. Es decir, no cuántas pymes atendimos, sino cuánto aumentó las ventas o la inversión de las pymes con que trabajamos. Es basarse en resultados. Observamos también una falta de visión estratégica compartida, cosa que es especialmente dañina para políticas de más largo plazo, como es el caso, como señalamos antes, de capital humano y de nuestra base exportadora. Ahora, por cierto, todo gobierno tiene derecho a tener su propia estrategia, pero en lo que políticas de largo plazo se refiere, ojalá que fuera más compartida. Entonces nosotros vamos a estar trabajando en el tema de capital humano y recursos naturales en este año, la base exportadora. Porque yo creo en el primer caso de capital humano hay amplio consenso desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha que esto es un gran potencial para Chile. Yo me atrevería a sugerir que en este ámbito uno podría lograr consenso en que la educación obligatoria en Chile no sea de 12 años terminando con la media. Creo que ya estamos a tiempo para que sea 14 años, para que nadie entre al mercado laboral sin tener un título técnico superior. Yo creo que Chile es capaz de eso. O el caso del CENSE. Entiendo que algo como 1/3 o el 40% de la fuerza de trabajo, no es que no tengan un oficio, sino son analfabetos funcionales. Analfabetos funcionales. Entonces, más que buscar cómo especializar aún más gente en oficio, yo, CENSE, creo que uno podría priorizar y focalizar en este ámbito.
El caso de exportaciones es más complicado. Ahí hay posturas ideológicas fuertes, pero aún así creo que pueden haber consensos en al menos focalizar los recursos estatales en áreas consideradas prioritarias. Finalmente, o no finalmente, darle una sensación de que estudiamos todos los trámites y permisología de la regulación, sistema regulatorio chileno. Y la verdad, uno ve que eso reduce enormemente o eleva enormemente la incertidumbre, alarga los proyectos debido a un exceso de regulaciones o regulaciones mal diseñadas o superpuestas. De hecho, entrevistamos a los 3 ministros de Economía, Jorge Rodríguez, Andrés Velasco y Juan Andrés Fontaine, y los 3 nos confesaron que el sistema de trámite y permisología le había doblado la mano. Bueno, ahí hay un área importante que trabajar. Joseph, disculpa que estamos con el tiempo súper justo y... Perfecto. Entonces... Eduardo tiene que tomar el vuelo, eso me dice. Perfecto. Entonces, déjeme solo terminar diciendo que hemos avanzado mucho, queda mucho por hacer aún, todo depende de empresarios, trabajadores y gobierno, así que manos a la obra. Muchas gracias, Joseph. Muy...